Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, agarrar una fotografía que tenga estas características, o sea, que diga punto .nef si es Nikon, que diga punto CR2 si es Canon, o punto ARW si es Sony, y estas son las fotos en RAW, ¿no? Son las fotos de mejor calidad. Ahorita lo que vamos a hacer es darle doble clic a la fotografía y nos sale con esta pantalla, ¿no? Que es una pantalla antecedente al Photoshop, ¿no? Entonces aquí vamos a ver unas características, todas las características están del lado derecho. Vamos a ver el histograma. El histograma es una representación gráfica de las altas luces y la sombra, ¿no? Si se fijan, negros, la exposición en el centro y los blancos, ¿no? Tenemos aquí abajo cómo los datos EXIF de cómo se tomó la fotografía. Se tomó con un ISO 125, un lente 28-300 a 92 milímetros, un f5.3 y 1/50 de velocidad de obturación, ¿no? Es decir, ya con eso ya me puedo identificar cuáles pueden ser los problemas o cómo, de qué forma tomé la fotografía. Podemos hacer algo de edición en toda esa parte, ¿no? Aquí dice editar. Yo normalmente le pongo auto, o sea, pruebo, ¿no? Porque hay veces que el auto sirve muy bien. Entonces, inclusive si lo dejo así, me da la explicación de cada botoncito, ¿no? Entonces, bueno, yo le pongo auto, veo, me la arreglo bastante bien, ¿no? Pero ahorita, bueno, puede ser una forma y luego le puedo seguir editando, ¿no? Si no, le vamos a editar de forma manual. Aquí dice blanco y negro y HDR. Por el momento le dejamos el perfil de color Adobe Color y aquí lo que va a pasar es que voy a empezar a jugar un poco con la exposición, ¿no? Entonces, bueno, la quiero la exposición en general. Aquí hay contraste, aquí hay solo iluminaciones, ¿no? Es decir, solo las partes más claras, aquí están las partes más oscuras, ¿ven? Se ve cómo cambia en la imagen, aquí son los blancos y aquí son los negros. Entonces yo puedo ir jugando para lograr un equilibrio de altas luces, contrastes y sombras, blancos y negros en la fotografía. Después voy a bajar aquí en la sección, si se fijan, aquí dice, mire, los voy a cerrar, son todas las características que hay, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí, miren, eh, espérenme, puedo tener todos estos de esa forma, ¿no? Que son claro, color, efectos, curva, mezclador de colores, gradación de color, detalle, óptica, desenfoque del lente y calibración. Entonces vamos a empezar con uno, que es el que ya manejamos. Luego vamos a ver color. En el color aquí hay el equilibrio de blancos, ¿no? El famoso white balance, que podemos ir trabajando aquí en el RAW. Eh, la podemos hacer un poco más fría, un poco más cálida. La fotografía, aquí inclusive nos dice automático, luz de día, a lo mejor le podemos poner luz de día, lo hace un poquito más anaranjado o nublado, sombra, tungsteno, fluorescente, flash, exactamente como está en la cámara. O lo puedo manejar con el número de grados Kelvin, exactamente como podría manejarlos en algunas cámaras, ¿no? Aquí está la intensidad de color, siempre hablando de temperatura de color. ¿De acuerdo? Después aquí vamos a ver que dice efectos. Estos efectos, en realidad les llama efectos, pero son, sí, bueno, son para dar mayor o menor, por ejemplo, aquí se ve en la explicación, textura, ¿no? A lo mejor si es un poquito, la quiero un poquito más fuerte, le doy un poquito de claridad, borrar neblinas, que es como darle un poquito como casi si fuera HDR, o al contrario, si la quiero más suave, a lo mejor es un retrato y quiero la piel un poquito más suave, no tan nítida, entonces lo hago un poco al revés, ¿no?
Aquí hay un apartado de viñetas, ya saben, viñetas oscuras o viñetas blancas, si lo quieren poner. Y aquí el granulado es aumentar el ruido. Es decir, yo en mi foto, si tengo mucho ruido porque tuve que utilizar un ISO alto, le puedo quitar el ruido. Pero en este caso lo pongo. Granulado es ponerle el ruido que, que quiero, ¿no? Me puedo acercar, miren, ven cómo se ve el ruido. En todo me puedo acercar, o aquí lo puedo poner el antes, el después. En estas partes muchas veces hay personas que trabajan con el antes y el después al mismo tiempo, ¿no? Y hay varios antes o después, o sea, lo puedo poner arriba, lo puedo poner abajo, o no lo pongo y solamente lo utilizo cuando la quiero checar, ¿no? Y aquí están los tipos de acercamientos, si la quiero a 200, ¿no? Si lo quiero más cerca, o la dejo ahí en 100. Entonces, esto es granulado, es decir, le estoy aumentando el efecto del ruido. Aquí nuevamente están las curvas, yo puedo manejar nuevamente iluminaciones, o claros, oscuros, puedo manejar sombras, ¿no? Después puedo, en esta parte que dice mezclador de colores, puedo trabajar color por color. Aquí hay tres variantes: tono, saturación, luminancia y luminancia. Entonces yo, háganse cuenta que quiero cambiar el rojo, ¿no?, del jamón. Entonces aquí le puedo poner el tono. Después debería de cambiarle para checar bien cómo la podría hacer la saturación de este rojo y la luminancia de este rojo. Entonces aquí puedo cambiar el color, o sea, cada uno de los colores, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un amarillo y fíjense cómo podría ser. Yo aquí me voy a tono, entonces cambio el tono del amarillo, cambio la saturación del amarillo, ¿ok? Y cambio la luminancia del amarillo. O sea, puedo tener estas tres características para poder cambiar solo un color a la vez. Aquí en esta fase también lo puedo cambiar. Y luego pasamos a detalles. Detalles, aquí es muy importante el enfoque, ¿no? Es decir, una foto, ustedes saben que lo mejor es que sea enfocada desde el principio, porque es difícil luego corregir el enfoque, pero por lo menos aquí me puede ayudar un poco. Me puede ayudar un poco el enfoque, ¿no? A lo mejor en unas partes que no está tan en foco lo podríamos probar, ¿no? Pero cuando ya pasa el enfoque, empieza como a aparecer puntitos, ¿no? Cuando ya me está diciendo no puede ser, no es posible usar esta herramienta. Pero un poquito me puede ayudar. Reducción de ruido. Reducción de ruido es al revés, ¿no? Es decir, la tuve que tomar con un ISO muy alto, entonces tenía todo este ruido y lo puedo quitar. Reducción manual de ruido, aquí lo quito, sea en cuanto a luminancia, sea en cuanto al color. Lo que hace es poner un blur al píxel y entonces se va a ver mucho más suave. Otra cosa que hay que hacer siempre es óptica. En óptica hay que poner casi de jalón, digamos, quitar aberración cromática, que es esto que se está viendo en pantalla. Es como una lucecita que muchas veces está alrededor de los objetos, y la quito, automáticamente la quito. Muchas veces no me doy cuenta hasta que no me acerco mucho, ¿no? O hasta que no haga una ampliación grande. Entonces automáticamente la podría quitar. Estos son perfiles ópticos. Y aquí también utilizar correcciones de perfil, que son como los ajustes al perfil del tipo de cámara y tipo de lente que usamos. Entonces esos dos los podríamos tranquilamente usar siempre. Y aquí hay otra parte bien interesante de esta versión del RAW, que es el desenfoque del lente. Es decir, yo puedo desenfocar un poquito más la parte de atrás, generalmente sí, la parte de atrás del enfoque,
eh, como acentuando esto, ven, lo está haciendo, esto sí es con inteligencia artificial, y entonces me va a hacer todavía más desafocado y me va a crear todavía un efecto bokeh bastante interesante, o por lo menos más pronunciado del que yo ya tenía. Ese puede ser un juego muy interesante. Además, sí vamos a tener mucho cuidado con los límites, ¿no? En dónde está el enfoque y el desenfoque, para que no haya de repente situaciones muy abruptas, ¿no? Muy fuertes. Cuando ya acabe ya de usar todas las herramientas o algunas herramientas que me pueden servir para esta imagen, lo que voy a hacer es esto. Le pongo abrir, aquí abajito dice cancelar, hecho abrir, y entonces cuando le pongo abrir, me la abre en Photoshop. Entonces ya puedo yo hacer otras variaciones en Photoshop. Le pongo OK por el perfil de color y ya está en Photoshop.